Aquí tenemos las tres condiciones del discipulado en Lucas 14. Primero, amar a Cristo más que a nadie más que a ningún ser humano en esta tierra. La segunda condición del discipulado es que quiero amar a Cristo más que a mi propia voluntad y mi propia elección. Y la tercera condición es que no posea nada, que todo lo que hay en la tierra lo sostenga libremente. Cristo significa más para mí que todas esas cosas. Si una persona no cumple estas tres condiciones del discipulado, según Lucas 14, esta persona no es un discípulo. Vamos a comenzar un estudio hoy titulado Todo lo que Jesús enseñó. Y la carga que tengo en mi corazón es traer un equilibrio en este asunto del cumplimiento de la Gran Comisión. Todos los cristianos saben lo importante que es cumplir lo que se conoce como la Gran Comisión, que Jesús dio a sus discípulos justo antes de dejar esta tierra. La primera parte de esta Gran Comisión se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay otra parte de esta gran comisión. Yo la llamo la otra mitad, que se describe en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y lo que os he dado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, he observado cómo la cristiandad, los cristianos nacidos de nuevo, las misiones cristianas e iglesias cristianas en los últimos 52 años desde que nací de nuevo, me parece que la mayoría de los cristianos se centran en el aspecto de Marcos 16, verso 15, de la Gran Comisión, y muy pocos se centran en Mateo capítulo 28, verso 19. Mi teoría es que el 99% cumplen con Marcos 16, verso 15, y un promedio del 1% cumplen con Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Así que esto es, usando una ilustración, sería como 100 personas llevando un tronco. En un extremo van 99 personas y en el otro solo una persona, luchando para sostener este tronco. Así lo veo yo. Así que me encontré con que la comisión que el Señor me dio cuando empecé a enseñar la palabra, con el don que me ha dado, era enfatizar ese otro aspecto de la gran comisión, el que se está cumpliendo solo en un 1%, mientras que debería ser 50 y 50. La primera parte de la gran comisión es lo que conocemos como evangelismo y lo que es generalmente llamado el trabajo misionero. Ir a zonas no alcanzadas es muy esencial para llevar el mensaje del evangelio acerca del hombre que está en pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que Cristo murió por los pecados del mundo, y Él es el único camino al Padre. Cristo resucitó de entre los muertos, y el que crea en Él y se bautice será salvo, y el que no cree será condenado. Pero, ¿quería el Señor que se detuviera ahí? Una vez que una persona ha creído, aceptando el hecho de que es un pecador y ha recibido a Cristo como su Salvador, ¿eso es todo? ¿Qué hay de Mateo 28, verso 19? Donde dice que debemos ir a todas las naciones y hacer discípulos. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo? Aquellos primeros apóstoles que escucharon eso la primera vez no tuvieron ninguna duda en su mente en cuanto a qué se entendía por ser discípulos, porque Jesús se los había explicado muy claramente en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14.
En Lucas 14, cuando Jesús vio una gran multitud de gente que venía con él, leemos en Lucas 14, verso 25, que grandes multitudes iban con Jesús. Y él se volvió y les dijo a ellos algunas de las palabras más duras que jamás había dicho a nadie. Ahora, la mayoría de predicadores y pastores, si ven una gran multitud que viene a escucharlos, ni en sueños serían capaces de decir palabras como estas. Y entonces vemos que Jesús era diferente. A él no le interesaban los números. Ahora, hay muy pocos predicadores cristianos hoy en día que no están interesados en los números. Y lo que ves en los versículos siguientes hasta el final de Lucas 14 es a Jesús enfatizando la calidad. Él quería discípulos. Y por eso se da la vuelta y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es que no pueda ser un discípulo de segundo nivel, simplemente no puede ser un discípulo. Así que aquí vemos la primera condición del discipulado. La Biblia dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Así que, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que tenemos que odiarlos? Es una afirmación relativa. Jesús usó un lenguaje fuerte a veces. Si tu ojo izquierdo te es ocasión de caer, sácatelo. Y si tu mano izquierda es ocasión de caer, córtatela. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes vida eterna. Muchas palabras fuertes. Las palabras que hablaba era espíritu y vida. Así que lo que él quiso decir aquí fue, en comparación con nuestro amor por él, nuestro amor por nuestros parientes, hermanos y hermanas terrenales, debe ser como la oscuridad en comparación con la luz. Por ejemplo, si tu amor por tus padres, esposa, hijos, hermanos, hermanas es como la luz de las estrellas, tu amor a Cristo debe ser como la luz del sol. Y cuando sale el sol, las estrellas, por así decirlo, se oscurecen. Están ahí, pero no se miran. Así que eso es lo que significa aquí. Tu odio significa que tu amor por tu padre y tu madre es casi invisible. Los amas, pero la luz de tu amor por Cristo es como el sol brillante. Eso queda en la oscuridad. Y también significa que no debemos permitir que nuestros parientes, hermanos o hermanas no sean de obstáculos para seguir lo que el Señor nos llame a hacer. Así que la primera condición del discipulado es tener un amor supremo por Cristo, donde amamos a Cristo más que a nuestros padres, más que a nuestras esposas, más que a nuestros hijos, más que a cada hermano o hermana en nuestra relación de sangre o dentro de la iglesia, y más que a nuestra propia vida. Ahora, ¿dirías que el trabajo misionero y la evangelización han traído a los cristianos a este lugar? Cada persona que afirma ser un cristiano nacido de nuevo, ¿diría usted que él ha llegado a este lugar? ¿Vendrías tú mismo si afirmas ser un cristiano nacido de nuevo a este lugar donde puedes decir que amas a Cristo supremamente más que a nadie en esta tierra? Bueno, según mi observación de los creyentes en muchas partes durante este último medio siglo, yo no encuentro que eso sea cierto. Han aceptado a Cristo, cantan, mis pecados todos son perdonados y estoy camino al cielo, pero no se han convertido en discípulos. La segunda condición del discipulado se menciona en el versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. De nuevo, ese absoluto no puede. ¿Qué significa llevar la cruz cada día? Dice su propia cruz. No tengo que llevar la cruz de Jesucristo. No tengo que llevar la cruz de nadie más. Tengo que llevar mi propia cruz. Y en otro pasaje, en Lucas 9, verso 23, Jesús lo explicó así. Si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9, 23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Allí se añaden las palabras cada día, que también se aplica aquí. Así que si hemos de tomar una cruz cada día en nuestra vida, nuestra cruz y seguir a Cristo, debe significar que Cristo mismo cargó con una cruz cada día.
De lo contrario, ¿cómo podría pedirme que le siguiera, llevando cada día mi cruz? Así que había una cruz interior en la vida del Señor Jesús a lo largo de esos 33 años y medio, que culminó en la cruz física que llevó al Calvario. Así que tenemos que entender lo que fue la cruz interior, porque si no tomo esa cruz en mi vida, ese mismo espíritu que motivó y urgió a Jesús en su vida terrenal, no puedo ser su discípulo. Hoy en día no usamos mucho la palabra cruz, a excepción de que se ha convertido en el símbolo del cristianismo. Hay personas que tienen cruces de oro, marfil y cosas así. Pero en la época en que Jesús habló de ello, la cruz era el medio más horrible para ejecutar personas que los romanos habían inventado. Hoy en día algo más apropiado sería la soga del ahorcado, la silla eléctrica o la guillotina para ser ejecutado. Así que la cruz era un símbolo de la ejecución de un hombre siendo colgado, condenado a muerte por ser un criminal. Solo los criminales eran crucificados. Así que aquí Jesús estaba hablando de algo en nosotros que tenía que morir cada día, si queremos seguirle. ¿Y qué es eso? Y como vemos en otros lugares, Jesús habló de nuestra vida propia. Si alguien ama más su propia vida, la perderá. Así que esta es la cruz que tenemos que tomar, donde nuestro yo es crucificado cada día. En otras palabras, así como dijo Jesús en el huerto del Getsemaní, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Mi fuerza se encuentra en mi voluntad. Quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer lo que me agrada. Esta es la raíz de todo pecado. Y si no lo dejo morir y no tomo la cruz, y vemos que eso es algo que hay que hacer todos los días, solo entonces podré ser un discípulo. En otras palabras, cada día no tengo que decir necesariamente esas palabras, pero debo tener esa actitud en la que no voy a hacer mi voluntad este día en cualquier área, sino que haré la voluntad de Dios. Es una de las cosas que Jesús nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad en la tierra tal como es en el cielo. Sabes que en el cielo los ángeles no hacen su propia voluntad. Ellos siempre esperan en Dios para ver lo que Dios quiere que hagan. Y eso es lo que hacen cada día en el cielo. Y si nuestros días han de ser como los días del cielo en la tierra, mientras que la vida ha de ser una vida celestial, he aquí el secreto. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. En otras palabras, mi actitud hacia el Señor es: nunca quiero hacer mi propia voluntad en nada. No quiero casarme con quien me gusta y no quiero vivir donde me gusta. Antes quiero saber cuál es tu voluntad en cada área. Cuando alguien me trata mal, quiero reaccionar de la manera que tú quieres que reaccione y no de la forma en que mi carne, mi propia vida, quiere que reaccione. Este es el significado de tomar la cruz cada día. Y él dice que si no lo haces, no puedes ser mi discípulo. Así que cuando Jesús dijo, como estábamos viendo en la otra mitad de la Gran Comisión en Mateo 28, ¿te parece que los creyentes que has conocido están caminando en esta manera de tomar la cruz cada día, muriendo a sí mismos cada día? ¿Lo haces tú también? Y ahí puedes ver lo poco que se ha tomado la comisión dada en Mateo capítulo 28, verso 19, seriamente por los cristianos. Así que la tercera condición para el discipulado está en Lucas 14, verso 33. La primera, como vimos, era amar a Jesús más que a todos nuestros parientes, amigos y cualquier persona en la tierra. La segunda es amar a Jesús por encima de nuestra propia vida y de nuestra propia voluntad. Y la tercera es amar a Jesús por encima de todas las cosas materiales. Lucas 14, verso 33. Donde Jesús dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones. ¿Qué significa esto en términos prácticos?
Tenemos que entenderlo. ¿Significa esto que tenemos que convertirnos en ermitaños y sannyasis e irnos a la selva y vivir allí, abandonándolo todo? Las posesiones se refieren a aquellas cosas que nos poseen. Mi posesión es lo que me posee. Si mi casa es mi posesión, me aferro a ella porque es mía y la poseo, ella me posee a mí. Podría ser un coche caro que tienes o acciones muy valiosas. Tú las posees y ellas te poseen a ti, porque tu mente está muy concentrada en esas cosas. Tu mente no está en las cosas sin valor que tienes en tu casa, sino en estas preciosas posesiones. Entonces, ¿qué significa cuando dice que tenemos que renunciar a nuestras posesiones si queremos ser sus discípulos? ¿Tengo que vender todo lo que tengo? Leemos en Marcos capítulo 10 que hubo un joven que se acercó a Jesús, a quien Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía. Pero Jesús nunca dio esa orden a todos. Zaqueo, por ejemplo, le dijo a Jesús en Lucas 19 que daría la mitad de sus bienes a los pobres y pagaría a los que había engañado. Y Jesús dijo que eso estaba bien. Le dijo que la salvación había llegado a su casa. No le exigió a Zaqueo que renunciara a todo, como al joven rico. En casa de María, Marta y Lázaro, Jesús ni siquiera les exigió que renunciaran a nada. Así que no les dijo a todos que debían venderlo todo. Es como el cáncer, ya sabes, en algunos casos un cáncer está tan extendido que un médico dice que la única forma de curarse es extirpando todo el órgano. Podría ser algún órgano interno canceroso, y el médico dice que no hay otra manera. Tienes que extirpar todo el órgano, de lo contrario morirás. Pero en algunos casos el cáncer no se extiende tanto y solo necesita extirpar un poco. Así que el amor al dinero es como un cáncer. En el caso de aquel joven rico, se había extendido tanto que el Señor tuvo que decirle, tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Pero en el caso de otros, en Zaqueo fue menos. En el caso de Marta y María fue mucho menos. Así que no dio la misma orden a todos. Depende de cuánto se haya apoderado de ti el amor al dinero. De lo extendido que esté ese cáncer en tu vida es lo que determina cuánto el Señor te dirá que realmente debes renunciar y vender de tus posesiones. Pero esta actitud de renunciar a lo que se tiene se comprende quizás mejor pensando en la historia de Abraham e Isaac. Abraham poseyó a Isaac como suyo. Lo amaba y lo poseía y era el amor de su vida. Se preocupaba más por él que incluso por su esposa. Y Dios vio que Isaac era un pequeño ídolo en el corazón de Abraham. Isaac era en realidad el Dios de Abraham. Lo amaba tanto y Dios quería desprendérselo de esa idolatría de poseer a Isaac. Así que le dijo, llévalo al monte Moriah y mátalo. Deshazte de él. Y Abraham obedeció. Dios le dio 3 días para pensarlo y así caminó hacia el monte Moriah. Tardó 3 días para llegar y dijo, sí, Señor, te adoro, te ofrezco a Isaac. Pero cuando tomaba el cuchillo para matar a Isaac, Dios le dijo, detente, llévatelo a casa. Así que a partir de ese día, podemos decir que Abraham no poseía a Isaac, sino que lo tenía. Todavía estaba en su casa. Todavía era su hijo, no estaba muerto, pero nunca lo poseyó. Y esa es una imagen muy hermosa de lo que significa abandonar nuestras posesiones. Piensa en las cosas más valiosas, las cosas terrenales, materiales que tienes en tu vida. ¿Cuáles son las cosas que valoras que son muy importantes para ti? Quizá deberías hacer una lista de ellas. Esas son tus posesiones. Y tienes que ser muy honesto si quieres ser realmente un discípulo. Tienes que ser honesto sobre cuáles son realmente tus posesiones. Y entonces debes decidir, ¿estoy dispuesto a dejar de tener una actitud posesiva hacia estas cosas? Ya sabes, la posesión sería como cuando te aferras a algo con fuerza.
Por ejemplo, si sujeto este bolígrafo con fuerza en mi mano, lo estoy poseyendo. Podría ser tu casa, tu cuenta bancaria, podrían ser tus acciones, podría ser tu carro, podría ser cualquier cosa que tengas, propiedades, bienes inmuebles. Tenerlo significa que abres la palma de la mano y sigue ahí, sigue en la palma de tu mano. No se lo has dado a otra persona, pero tú dices, Señor, reconozco que esto no es algo mío, es tuyo. Tú me lo has dado y yo soy un administrador y quiero usarlo fielmente, pero no voy a ser posesivo al respecto. Esto no me posee, yo lo tengo. Gracias por permitirme tenerlo. Así que esta es la diferencia entre poseer y tener. Aquí dice que debo abandonar todas mis posesiones. Todavía puedo tener muchas cosas que el Señor me devuelve y puedo usarlas, pero yo ya no las poseo. Así que la tercera condición del discipulado es que yo ame a Jesús más que a todas las cosas terrenales. Aquí tenemos las tres condiciones del discipulado en Lucas 14. Primero, amar a Cristo más que a nadie más que a ningún ser humano en esta tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese es el Salmo 73, verso 25. Esta es la confesión de un verdadero discípulo. No deseo a nadie en la tierra más que a Cristo. Salmo 73, verso 25. La segunda condición del discipulado es que quiero amar a Cristo más que a mi propia voluntad y mi propia elección. Señor, no deseo mi elección de ninguna manera. Quiero tu voluntad en todos los ámbitos de mi vida. ¿Cómo he de emplear mi tiempo, dinero, energía, mi vida, mis ambiciones y mi futuro? Todo dispuesto a los pies de Jesús. Y la tercera condición es que no posea nada, que todo lo que hay en la tierra lo sostenga libremente. Cristo significa más para mí que todas esas cosas. Si el Señor me quita alguna de esas cosas o pierdo alguna de esas cosas, digo como Job dijo en Job capítulo 1, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la actitud de un verdadero discípulo. Ahora bien, si una persona no cumple estas tres condiciones del discipulado, según Lucas 14, esta persona no es un discípulo. Así que cuando Jesús dijo a sus apóstoles que fueran a todas las naciones, en Mateo 28, verso 19, ir a cada nación y hacer discípulos, Él quería decir que tiene que llevar a la gente no solo al lugar donde conocen a Cristo como el perdonador de sus pecados, sino como su Señor. Eso significa que lo amamos más que a nadie en la tierra, más que a nuestra propia vida, más que a nuestra propia voluntad, más que a todas las cosas que poseemos en la tierra. Él significa para nosotros más que todo eso. Entonces, ¿dirías que los misioneros cristianos y los evangelistas que predican el evangelio han cumplido la segunda mitad de la gran comisión? Yo diría que no. ¿Ves por qué uso esa ilustración del 99% cumpliendo solo Marcos 16, verso 15 y el 1% cumpliendo Mateo 28, verso 19 al 20? 99 personas sujetando un extremo del tronco y una persona sujetando el otro extremo. Por eso descubrí que el Señor me llamaba para ir a ayudar a la única persona que sostenía el otro extremo del tronco. Creo que es una gran necesidad hoy en día. Y esta es también la razón por la que el cristianismo tiene tan mal testimonio en tantas naciones. Y todos sabemos cómo los cristianos nacidos de nuevo han traído tanta desgracia al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque solo han sido llevados a la conversión. No han sido llevados al discipulado. No han sido llevados a renunciar a su propia voluntad o a desprenderse de las cosas que poseen. Y por lo tanto el resultado final es, como Jesús dijo en Lucas 14, son como personas que han puesto un fundamento. En medio de toda esta sección sobre el discipulado, Jesús habla de un hombre que quiere construir una torre. Esa es una imagen de toda la vida cristiana. Y para cuando termina los cimientos, dice que no tiene lo suficiente para completarlos. Y el significado es,
Si lo ves en el contexto de estas tres condiciones del discipulado, él no está dispuesto a completar la torre pagando el precio. Puede que tenga el dinero, pero dice que no quiere completarla. Así que la base es que nuestros pecados han sido perdonados y has recibido el Espíritu Santo. Y soy un hijo de Dios. Eso es todo lo que hay en la vida cristiana, porque tiene que ser una torre según lo que dijo Jesús. Y esa persona que no completa la torre es objeto de burla, dice en el verso 29. Y los ángeles del cielo se asombran de los cristianos que solo ponen los cimientos en su vida cristiana. E imaginan que eso es el cristianismo. Por eso es muy importante que enfaticemos y entendamos lo que dice aquí en Mateo 28, verso 19. Que debemos ir a todas las naciones y hacer discípulos. En cualquier nación en la que te encuentres hoy, si estás predicando, debes estar haciendo discípulos. Quiero decir una cosa más antes de concluir. Y eso es en relación con esto que dijo Jesús. Yo estoy contigo siempre. Si hacéis esto, id a todas las naciones a ser discípulos, porque yo estaré con vosotros siempre. ¿Cómo puede la gente reclamar esa promesa sin cumplir la condición? ¡Qué seguridad tan maravillosa! Me propuse ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. El Señor estará siempre conmigo. Hagamos una breve oración. Padre Celestial, ayúdanos a entender esto en nuestra vida, para que examinemos nuestras propias vidas y seamos discípulos nosotros mismos en primer lugar, y donde tenemos la responsabilidad de predicar, hacer discípulos a otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.